Hay recuerdos que la memoria intenta enterrar porque duelen demasiado. Hay palabras que se clavan en el pecho de una niña y permanecen ahí, como astillas infectadas, durante décadas. Y hay verdades tan brutales que, cuando finalmente emergen, destrozan todo lo que creíste saber sobre ti misma. Mi nombre es Valentina. O al menos, eso es lo que me dijeron que era mi nombre. Solo eso. Valentina. Sin apellido. Sin linaje. Sin historia. Crecí en la hacienda San Cristóbal, una mansión colonial que se alzaba como un monstruo de piedra y secretos en las afueras de la ciudad. Sus muros eran tan gruesos que parecían diseñados para contener gritos. Sus pasillos, tan largos y oscuros que a veces pensaba que conducían a otra dimensión. Y sus habitantes me trataban como si yo fuera un error que debían tolerar. Tenía apenas 5 años la primera vez que pregunté por qué mi nombre no era como el de los demás. Era un domingo por la mañana. El sol entraba por los vitrales del comedor principal, proyectando manchas de color sobre la larga mesa de caoba donde la familia desayunaba. Yo estaba sentada al final, como siempre, en una silla más pequeña que las demás, con un plato que contenía menos comida que el resto. Había aprendido a no quejarme. Había aprendido que mi lugar era el silencio. Pero esa mañana, mi curiosidad infantil venció al miedo. Tía Berenice, dije con voz temblorosa, dirigiéndome a la mujer que encabezaba la mesa, ¿por qué todos tienen apellido menos yo? El sonido de los cubiertos se detuvo. El silencio que siguió fue tan denso que pude sentirlo presionando contra mi piel. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Los de Berenice Santoval de Alarcón, matriarca indiscutible de la familia. Los de su hijo Eduardo, un hombre de mirada fría y mandíbula tensa. Los de Cecilia, la esposa de Eduardo, que siempre me miraba con una mezcla de lástima y desprecio. Los de mis primos Rodrigo y Mariana, que me observaban como si acabara de cometer un crimen imperdonable. Berenice dejó su taza de porcelana sobre el plato con un golpe seco que resonó como un disparo. Porque tú no eres una Alarcón, dijo con voz cortante, cada palabra afilada como un cuchillo. No tienes derecho a ese apellido. No tienes derecho a nada de lo que hay en esta casa. Estás aquí por caridad, niña. Por la bondad de esta familia que tuvo la generosidad de recogerte cuando nadie más te quería. Sus ojos, pequeños y duros como piedras de río, me atravesaron. Así que no vuelvas a hacer preguntas impertinentes. Agradece lo que tienes y aprende tu lugar. Eres una huérfana sin nombre. Nada más que eso. No lloré en ese momento. Había aprendido que llorar solo empeoraba las cosas. Pero algo dentro de mí se quebró esa mañana. Algo que nunca volvería a ser lo mismo. Terminé mi desayuno en silencio mientras los demás retomaban su conversación como si yo no existiera. Como si yo fuera una sombra. Una mancha. Un error que había que tolerar pero nunca reconocer. Los años que siguieron fueron una educación en humillación. Me levantaba antes que nadie en la casa. Tenía que hacerlo. Mis obligaciones comenzaban con el alba, ayudar en la cocina, limpiar los pasillos del ala este, ordenar las habitaciones de mis primos, preparar los uniformes escolares. Mientras ellos dormían en camas con dosel y sábanas de seda, yo dormía en un cuarto diminuto en el tercer piso, junto a las habitaciones del servicio. Mi cama era un catre de metal que crujía cada vez que me movía. Mi ventana daba a un callejón interior donde solo llegaba la luz del mediodía. No tenía juguetes. Bueno, técnicamente sí los tenía. Heredaba los que mis primos rompían o de los que se cansaban. Muñecas sin brazos, libros con páginas arrancadas, rompecabezas a los que les faltaban piezas. Recuerdo haber pasado horas tratando de completar un puzzle del océano, imaginando que cada pieza faltante era una parte de mí que también había sido arrancada. La escuela era otro campo de batalla. Iba al mismo colegio privado que Rodrigo y Mariana, pero nunca llegábamos juntos. Ellos iban en el Mercedes negro con chofer. Yo iba en autobús, con el dinero justo para el pasaje, sin un centavo extra por si tenía hambre o sed. Los veía bajar del auto, impecables en sus uniformes planchados, con sus mochilas de marca y sus sonrisas confiadas. Yo bajaba del autobús con mi uniforme de segunda mano, el mismo que había usado Mariana 3 años atrás, y mi mochila desgastada que había remendado yo misma con hilo y aguja. En la escuela, nadie sabía exactamente qué era yo. No era parte de la familia Alarcón, pero vivía con ellos. No era empleada, pero tampoco era igual. Era un fantasma social, atrapada en un limbo que nadie sabía cómo nombrar. Mariana se encargaba de que así siguiera siendo. Ella no es mi prima, la escuché decir una vez a sus amigas durante el recreo. Es, no sé, una especie de proyecto de caridad de mi abuela. Una huérfana que recogieron. Ni siquiera tiene apellido. ¿Puedes creerlo?
Sus amigas me miraron con esa mezcla de curiosidad morbosa y desprecio que solo los adolescentes pueden perfeccionar. «Qué triste», dijo una de ellas, pero su tono no transmitía lástima. Transmitía satisfacción por no ser ella la que estaba en mi lugar. Aprendí a hacerme invisible. Me sentaba al fondo de las aulas. Comía sola en una banca apartada del patio. Nunca levantaba la mano aunque supiera la respuesta. Porque cada vez que destacaba, cada vez que sobresalía, Berenice encontraba una forma de castigarme. Una vez, en 6º grado, gané el primer lugar en un concurso de escritura. Mi maestra estaba emocionada. Me pidió que leyera mi cuento frente a toda la escuela en la ceremonia de premiación. Escribí sobre una niña que vivía en un castillo lleno de fantasmas que solo ella podía ver, fantasmas que le susurraban secretos sobre tesoros escondidos en las paredes. Cuando Berenice se enteró, su reacción fue inmediata y brutal. «¿Quién te dio permiso para llamar la atención de esa manera?», me gritó esa noche en su despacho, un salón forrado de caoba oscura que olía a tabaco y a perfume caro. «¿Quién te dijo que podías destacar, que podías brillar como si fueras alguien importante?». Yo estaba de pie frente a su escritorio, temblando, con mis manos entrelazadas frente a mí. Yo solo quería hacer bien la tarea, tía Berenice. No me llames tía, siseó. No eres mi sobrina. No eres nada mío. Y ese premio, señaló el diploma que yo había dejado sobre su escritorio. Vas a rechazarlo. Mañana irás a la escuela y dirás que cometiste un error, que el cuento no era tuyo, que lo copiaste. Pero, las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Pero sí es mío. Yo lo escribí. Trabajé días enteros en él. Me importa un comino lo que hiciste. En esta familia, tú no existes. No tienes derecho a reconocimiento. No tienes derecho a premios. No tienes derecho a nada. ¿Entendido? Asentí, destruida. Al día siguiente, con la voz quebrada y la vergüenza quemándome las mejillas, le dije a mi maestra que había cometido un error. Que había plagiado el cuento. Que no merecía el premio. La decepción en sus ojos fue peor que cualquier castigo físico. La mansión misma era un personaje en mi historia de sufrimiento. Cada habitación contaba una historia, cada pasillo guardaba un secreto. El ala oeste estaba prohibida para mí. Nunca me dijeron por qué. Simplemente, desde que tenía memoria, sabía que no debía cruzar la puerta de roble tallado que separaba el ala oeste del resto de la casa. Una vez, cuando tenía 8 años, la curiosidad me venció. Esperé hasta que todos estuvieran durmiendo, tomé una linterna y crucé el umbral prohibido. El pasillo del ala oeste era diferente. Más frío. Más silencioso. Las paredes estaban cubiertas de retratos, generaciones de alarcones mirándome desde sus marcos dorados. Condes, baronesas, hacendados, matronas. Todos con esa misma expresión de superioridad congelada en sus rostros pintados al óleo. Caminé despacio, el haz de mi linterna bailando sobre los rostros antiguos. Y entonces la vi. Al final del pasillo, había un retrato más grande que los demás. Una mujer joven, quizás de 25 años, con el cabello negro recogido en un moño elaborado y ojos que parecían contener galaxias enteras de tristeza. Vestía un traje de época, terciopelo oscuro con encajes en el cuello. Y en su mano, sostenía algo que hizo que mi corazón se detuviera, un medallón con la forma de una rosa. Yo tenía un medallón exactamente igual. Era lo único que poseía que parecía ser realmente mío. Lo había encontrado cuando tenía 6 años, escondido en el fondo de un viejo baúl en mi cuarto. Era de plata, con una rosa grabada en la superficie y una cadena delicada. Lo usaba siempre, oculto bajo mi ropa, como un talismán secreto. Extendí mi mano hacia el retrato, fascinada, tratando de leer la placa de bronce que había en el marco. Pero antes de que pudiera tocarla, una voz me congeló. ¿Qué haces aquí? Era Eduardo. Estaba de pie en la entrada del pasillo, su silueta recortada contra la luz que venía del resto de la casa. Su voz sonaba diferente. No enfadada, como esperaba. Sonaba, asustada. Lo siento, yo solo. Se acercó rápidamente, me tomó del brazo con firmeza pero sin brutalidad, y me sacó del pasillo. Cerró la puerta del ala oeste con llave y se arrodilló frente a mí. Su rostro, usualmente tan impasible, mostraba una emoción que no podía descifrar. No vuelvas a entrar ahí. Nunca. ¿Me entiendes? ¿Quién era esa mujer del retrato? Pregunté, mi valentía infantil superando al miedo. ¿Por qué tenía un medallón como el mío? Algo cruzó su rostro. ¿Dolor? Quizás. ¿O culpa? No hagas preguntas, dijo, pero su voz era más suave ahora.
Algunas puertas deben permanecer cerradas, Valentina. Por tu propio bien. Me soltó y se alejó por el pasillo, dejándome ahí de pie, con más preguntas que respuestas. Esa noche, escondida en mi cuarto, saqué el medallón y lo abrí por primera vez. Dentro había una fotografía diminuta, tan vieja que apenas se distinguía. Pero pude ver una cosa. Era la imagen de un bebé, envuelto en una manta blanca, con los ojos cerrados y los puños apretados. ¿Era yo? ¿Y por qué estaba esa fotografía dentro del medallón? Los años pasaron como escenas de una película en blanco y negro, días idénticos, humillaciones repetidas, preguntas sin respuesta. Cumplí 10 años. Nadie lo celebró. Cumplí 12. Mariana tuvo una fiesta con 200 invitados, un vestido importado de París y una orquesta en vivo. Yo serví los canapés. Cumplí 15. La edad de las quinceañeras, de los vestidos de princesa y los vals con el padre. Yo pasé ese día limpiando el ático. Pero fue a los 16 años cuando algo comenzó a cambiar. No en mi situación externa, que seguía siendo igual de miserable, sino en mí. Algo dentro de mí se endureció. La niña asustada comenzó a transformarse en una joven que hacía preguntas, que observaba, que guardaba cada inconsistencia, cada mirada extraña, cada conversación que se interrumpía cuando yo entraba. Empecé a notar cosas, como la forma en que Berenice me miraba a veces, no solo con desprecio, sino con algo más. Miedo, quizás. O culpa. Como las discusiones que Eduardo y su esposa Cecilia tenían en voz baja, discusiones que se detenían abruptamente cuando me acercaba. Una vez, alcancé a escuchar a Cecilia decir, no puede seguir así. Algún día lo descubrirá. Algún día querrá saber. Y Eduardo respondió, nunca. Nos aseguraremos de que nunca sepa. Como el abogado de la familia, el señor Mendoza, un hombre delgado con gafas de montura dorada y manos siempre húmedas, que me estudiaba con una intensidad incómoda cada vez que venía a la casa. Una tarde, lo escuché hablar con Berenice en el despacho. ¿Y si pregunta por los documentos cuando sea mayor de edad? Decía Mendoza. Los documentos están seguros, respondió Berenice con frialdad. Nadie los encontrará. Y aunque los encontrara, no significarían nada. Hemos construido una historia perfecta. Ella es una huérfana. Punto. No hay nada que pueda cambiar eso. Pero el testamento original fue destruido hace años. Deja de preocuparte. Esa niña no es una amenaza. Es un fantasma. Y los fantasmas no heredan fortunas. Me alejé de la puerta con el corazón golpeándome el pecho. ¿Testamento? ¿Documentos? ¿Qué estaban ocultando? Fue también a los 16 años cuando conocí a la única persona en esa casa que parecía verme como un ser humano. Don Augusto, el mayordomo principal. Don Augusto había servido a la familia Alarcón durante 40 años. Era un hombre mayor, de pelo completamente blanco y ojos azules descoloridos por el tiempo. Se movía por la mansión como un fantasma silencioso, siempre presente pero nunca intrusivo. Una tarde, mientras yo limpiaba la biblioteca, una habitación enorme con estanterías que llegaban hasta el techo y el olor a papel viejo y cuero, él entró con una bandeja de té. Para ti, dijo simplemente, dejando la taza en la mesa junto a mí. Me sorprendí. Nadie me servía té. Nadie me servía nada. Gracias, don Augusto. Se quedó ahí un momento, mirando por la ventana que daba a los jardines. Finalmente, habló. Tu madre era una mujer extraordinaria. Las palabras me golpearon como un puño. Me giré tan rápido que casi tiro la taza. ¿Qué? ¿Usted conoció a mi madre? Sus ojos se encontraron con los míos, y en ellos vi algo que me estremeció, compasión. Verdadera compasión. La conocí, dijo suavemente. Pero no debo decir más. Las paredes tienen oídos en esta casa, señorita Valentina. Solo quiero que sepa que hay más en su historia de lo que le han contado. Mucho más. Por favor, supliqué, acercándome a él. Por favor, dígame algo. Lo que sea. He pasado toda mi vida sin saber quién soy, de dónde vengo. ¿Quién era mi madre? ¿Por qué estoy aquí? Don Augusto cerró los ojos, como si estuviera luchando consigo mismo. Cuando los abrió, había tomado una decisión. Cuando tenga 18 años, cuando sea legalmente adulta, hay algo que debe buscar. En el ático, detrás de la tercera estantería desde la izquierda, hay una pared falsa. Detrás de ella hay una caja de metal. En esa caja están las respuestas que busca. ¿Por qué tengo que esperar hasta los 18? Porque antes de eso, no tendrá protección legal. Pero a los 18, será mayor de edad. Nadie podrá quitarle lo que le pertenece. Nadie podrá silenciarla.
¿Qué hay en esa caja? Pero don Augusto ya estaba saliendo de la biblioteca, su figura encorvada desapareciendo por la puerta. Se detuvo en el umbral y miró hacia atrás. La verdad, señorita Valentina. La verdad que esta familia ha matado por ocultar. Los siguientes 2 años fueron una agonía de anticipación. Cada día que pasaba era un día menos hasta mi cumpleaños 18. Cada noche, mientras yacía en mi catre, pensaba en las palabras de don Augusto. Una caja de metal. Una pared falsa. La verdad. Pero si esperaba que esos años pasaran tranquilos, estaba muy equivocada. A medida que me acercaba a la mayoría de edad, la tensión en la casa crecía. Berenice se volvió más vigilante, más cruel. Me asignaba tareas imposibles y luego me castigaba cuando no las completaba a la perfección. Me prohibió usar la biblioteca, el único lugar donde encontraba algo de paz. Empezó a hablar de mi futuro con un tono que me helaba la sangre. Cuando cumplas 18, me dijo una noche durante la cena, tendrás que empezar a ganarte la vida de verdad. Hemos sido demasiado generosos contigo durante demasiado tiempo. Te conseguiremos un trabajo como empleada doméstica en alguna casa de la ciudad. Es lo más que puedes aspirar, considerando que no tienes educación formal, ni apellido, ni referencias que valgan algo. Pero voy a la escuela, protesté débilmente. Me faltan solo 2 años para graduarme. Dejarás la escuela, dijo Berenice con finalidad. No tiene sentido gastar más dinero en tu educación. Rodrigo va a estudiar Derecho. Mariana va a estudiar Administración de Empresas. Ellos son el futuro de esta familia. Tú eres solo una carga que finalmente vamos a librarnos. Cecilia, la esposa de Eduardo, intervino con una sonrisa falsa. Es por tu propio bien, Valentina. No queremos que tengas expectativas poco realistas sobre tu vida. Es mejor que aceptes tu lugar ahora. Pero Eduardo, curiosamente, parecía incómodo. No dijo nada, pero vi cómo su mandíbula se tensaba, cómo sus manos apretaban los cubiertos con más fuerza de la necesaria. Esa noche, decidí acelerar mis planes. No podía esperar hasta los 18. No si iban a echarme antes de eso. No si iban a cortarme cualquier posibilidad de descubrir la verdad. Así que esperé. Esperé hasta que todos en la casa estuvieran dormidos. Esperé hasta pasada la medianoche, cuando incluso los sonidos normales de la mansión, el crujir de las vigas, el susurro del viento en las ventanas, parecían dormitar. Tomé una linterna. Tomé una palanca pequeña que había robado del garaje. Y me dirigí al ático. El ático de la hacienda San Cristóbal era un lugar olvidado por el tiempo. Nadie subía ahí excepto yo, cuando me ordenaban limpiar el polvo acumulado cada varios meses. Era un espacio enorme, lleno de baúles viejos, muebles cubiertos con sábanas, espejos agrietados y cajas de documentos amarillentos. Caminé hasta la tercera estantería desde la izquierda, como había dicho don Augusto. Era una estantería alta, llena de libros tan viejos que sus páginas se deshacían al tocarlas. Moví la linterna a lo largo de la pared detrás de la estantería, buscando alguna irregularidad. Y la encontré. Había una sección de la pared donde el papel tapiz estaba levemente levantado. Con manos temblorosas, lo arranqué. Detrás había madera, pero no era la misma madera del resto de la pared. Era más nueva. Era una puerta oculta. Usé la palanca para hacer presión en el borde. La madera crujió, protestando. Me detuve, conteniendo el aliento, esperando que alguien hubiera escuchado. Pero la casa permaneció en silencio. Apliqué más fuerza. La madera cedió con un chasquido seco. Detrás había un compartimento pequeño, de apenas medio metro de profundidad. Y dentro de ese compartimento, exactamente como don Augusto había dicho, había una caja de metal. La saqué con cuidado. Era pesada, del tamaño de una caja de zapatos, con un candado oxidado. Usé la palanca para forzar el candado. Se rompió fácilmente. Abrí la caja. Y mi mundo cambió para siempre. Dentro había documentos. Muchos documentos. Fotografías. Cartas. Y un sobre grande, sellado con lacre rojo, que tenía escrito en una caligrafía elegante, para Valentina Alarcón Santoval. A abrirse cuando alcance la mayoría de edad. Valentina Alarcón Santoval. Esas palabras me golpearon con la fuerza de un huracán. Alarcón. Santoval. Los apellidos que me habían negado toda mi vida. Los apellidos que me habían dicho que no tenía derecho a llevar. Con manos temblorosas, rompí el sello y abrí el sobre. Dentro había una carta, escrita a mano en papel fino. La tinta estaba ligeramente corrida en algunos lugares, como si quien la escribió hubiera estado llorando. Comencé a leer: mi querida Valentina, si estás leyendo esto,
Significa que has sobrevivido a los años más crueles de tu vida. Significa que has soportado el peso del rechazo, la humillación y el desprecio de quienes deberían haberte amado. Significa que eres más fuerte de lo que nadie te dio crédito. Mi nombre era Isabella Alarcón Sandoval. Yo era tu madre. Y tú, mi preciosa niña, eres la legítima heredera del linaje Alarcón. No por cortesía. No por adopción. Por derecho de sangre. Por derecho de nacimiento. Por derecho legal. Te he fallado de maneras que nunca podré reparar. Pero antes de morir, hice lo posible por dejarte las herramientas que necesitarás para reclamar lo que es tuyo. En esta caja hay documentos que prueban tu identidad, tu acta de nacimiento original, los registros de mi matrimonio con tu padre, el testamento de tu abuelo Rafael Alarcón que te nombra como su única heredera universal, y las escrituras de la Hacienda San Cristóbal que te pertenecen por derecho. Berenice, mi hermana mayor, orquestó todo. Cuando tú naciste, ella vio en ti una amenaza. Yo era la hija menor, pero era la favorita de nuestro padre. Él me dejó todo en su testamento, la hacienda, las empresas, las tierras, la fortuna familiar. Nada para Berenice. Nada para Eduardo, su hijo. Y cuando tú naciste, cuando mi padre te conoció y te amó, modificó su testamento para que todo pasara directamente a ti si algo me sucedía a mí. Berenice no podía tolerarlo. Así que conspiró. Y cuando yo enfermé después de tu nacimiento, cuando mi cuerpo débil no pudo luchar contra la infección, ella aseguró que no recibiría el tratamiento médico adecuado. Me dejó morir. Y apenas exhale mi último aliento, ella movió sus piezas. Falsificó documentos. Sobornó al abogado de la familia. Escondió tu acta de nacimiento verdadera y creó una falsa que te listaba como una huérfana sin nombre, sin familia, adoptada por caridad. Destruyó las copias del testamento de tu abuelo que pudo encontrar. Y te crió como una sirvienta, como menos que nada, para asegurarse de que nunca supieras quién eras realmente. Porque si supieras que cada habitación de esa casa te pertenece, que cada cuadro en esas paredes muestra a tus ancestros, que cada centavo de esa fortuna es legítimamente tuya, su castillo de mentiras se derrumbaría. Perdóname, mi amor. Perdóname por no ser lo suficientemente fuerte para protegerte. Pero ahora tienes las herramientas. Ahora tienes la verdad. Eres Valentina Alarcón Sandoval. Eres mi hija. Eres la dueña del linaje. Reclama lo que es tuyo. Con todo mi amor eterno, Isabella dejé caer la carta. No podía respirar. No podía pensar. Todo lo que sabía, todo lo que me habían hecho creer, era una mentira. No era una huérfana. No era una extraña. No era una carga. Era la dueña de todo. De la casa que me había visto como una sirvienta. De la fortuna que me habían negado. Del apellido que me habían arrancado. Y ellos lo sabían. Berenice lo sabía. Eduardo lo sabía. Todos lo sabían. Me habían robado mi identidad. Me habían robado mi infancia. Me habían robado mi vida. La rabia que sentí en ese momento era algo vivo, algo que rugía en mi pecho como un animal enjaulado durante demasiado tiempo. Pero junto con la rabia vino algo más, claridad. Propósito. Determinación. Revisé el resto de los documentos en la caja con manos que ya no temblaban. Todo estaba ahí, exactamente como mi madre había dicho. El acta de nacimiento, Valentina Alarcón Sandoval, nacida el 3 de marzo de 2007, hija de Isabella Alarcón Sandoval y Javier Mendoza Ruiz. Espera. ¿Mendoza? Mi padre era. ¿Mendoza? Saqué otra fotografía. Era de una boda. Mi madre, radiante en un vestido blanco, junto a un hombre joven que me resultaba vagamente familiar. Y entonces lo entendí. El abogado de la familia. El señor Mendoza. No era solo el abogado de la familia. Era mi padre. Y él lo había sabido todo este tiempo. Había visto cómo me trataban. Había participado en el encubrimiento. Había falsificado documentos para negar mi identidad mientras me miraba con esos ojos culpables cada vez que venía a la casa. La traición se profundizó. Pero no tenía tiempo para el dolor. Tenía que ser estratégica. Tenía que ser inteligente. Fotografié cada documento con mi teléfono viejo. Guardé los originales de vuelta en la caja de metal y la escondí en un lugar diferente, uno que solo yo conocía, dentro del colchón de mi propio catre, en un bolsillo que había cosido hace años para guardar mis pequeños tesoros. Bajé del ático justo cuando los primeros rayos del amanecer comenzaban a filtrarse por las ventanas. Pero no fui a mi cuarto. Fui al despacho de Berenice. Era hora de que el fantasma reclamara su legado. Esperé en el despacho de Berenice, sentada en su propia silla de cuero, detrás de su escritorio de caoba. Las manos cruzadas frente a mí.
La espalda recta. Los ojos secos. Había dejado de ser la niña asustada que temblaba ante su presencia. Escuché sus pasos en el pasillo. Siempre caminaba con esos tacones que producían un sonido autoritario, como martillazos contra el piso de mármol. La puerta se abrió. Berenice entró revisando unos papeles, sin levantar la mirada. Valentina, le dije a Marta que, se detuvo en seco cuando finalmente me vio, sentada en su lugar. ¿Qué demonios estás haciendo en mi despacho? Sal de mi silla inmediatamente. No me moví. Buenos días, tía Berenice. O debería decir, ¿tía asesina? Su rostro se puso pálido. Sus ojos, usualmente tan fríos y controlados, mostraron un destello de pánico. ¿De qué estás hablando? Has perdido la cabeza. Sal de mi despacho ahora mismo. ¿O qué? La interrumpí, mi voz fría como el hielo. ¿Me echarás de mi propia casa? Esta no es tu casa. Esta casa es mía. Terminé la frase por ella. Esta casa es M.A. Por derecho. Por testamento. Por sangre. Soy Valentina Alarcón Santoval. Hija de Isabella Alarcón Santoval. Nieta de Rafael Alarcón Santoval. Y la legítima propietaria de cada centímetro de esta propiedad, de cada empresa que lleva el nombre Alarcón, de cada centavo de la fortuna familiar. Berenice se quedó inmóvil. Por primera vez en mi vida, la vi sin palabras. Eso es ridículo, logró decir finalmente, aunque su voz temblaba. Tú eres una huérfana. No tienes documentos. No tienes pruebas. No tienes nada. Saqué mi teléfono y deslicé hacia ella una fotografía impresa que había preparado. Su propia firma en un documento falsificado, junto a la firma del acta de nacimiento real. Las discrepancias eran obvias para cualquiera que supiera qué buscar. Tengo todo lo que necesito. Actas de nacimiento, certificados de matrimonio, testamentos notariados. Y lo mejor de todo, tengo la carta de mi madre, Isabella, explicando exactamente cómo la asesinaste. Cómo la dejaste morir para poder robarle su herencia. Cómo me robaste a mí mi identidad. Estás loca, susurró Berenice, pero el color había abandonado completamente su rostro. Nadie va a creerte. Ah, ¿no? Porque estoy bastante segura de que un juez sí lo hará. Especialmente cuando el análisis de ADN confirme que soy hija de Isabella. Y que soy nieta de Rafael Alarcón. ¿Quieres que hagamos esa prueba, tía Berenice? ¿O prefieres ahorrarnos el escándalo público y empezar a negociar? La puerta del despacho se abrió de golpe. Eduardo entró, seguido por Cecilia. ¿Qué está pasando aquí? Demandó Eduardo. Berenice, ¿por qué gritas alas? Se detuvo al verme en la silla de su madre. Ah, Eduardo, dije, girándome hacia él. Justo a tiempo. Supongo que tú también sabías, ¿verdad? Sabías quién era yo. Sabías que tu madre había asesinado a mi madre. Sabías que cada día que me humillaban, cada día que me trataban como basura, yo era en realidad la dueña de todo lo que ustedes pretendían poseer. Valentina, dijo Eduardo, y había algo en su voz que no había escuchado nunca. Culpa. Genuina culpa. Yo, era solo un niño cuando sucedió. No pude detenerlo. Eras un niño, acepté. Pero dejaste de serlo hace mucho tiempo. Y durante todos estos años, me viste sufrir y no hiciste nada. Fuiste cómplice. Así que no vengas ahora con excusas. Cecilia se rió, una risa nerviosa y aguda. Esto es absurdo. Cariño, llama a Mendoza. Él arreglará este malentendido. Oh, sí, llamemos a Mendoza, dije con una sonrisa que no contenía alegría. Llamemos a mi padre. Ese hombre que falsificó documentos legales. Ese hombre que traicionó a su propia esposa muerta y a su hija viva por dinero. Estoy segura de que él puede arreglar esto. Justo antes de que lo arresten por fraude y conspiración. El silencio que siguió fue absoluto. Berenice finalmente se derrumbó en uno de los sillones frente al escritorio. De repente parecía vieja. Muy vieja. ¿Qué quieres? Preguntó con voz rasposa. ¿Dinero? Podemos darte dinero. Una cantidad generosa. Suficiente para que empieces una vida en otra parte. Lejos de aquí. ¿Dinero? Repetí. ¿Me estás ofreciendo dinero? ¿Mi propio dinero? ¿La fortuna que ya me pertenece? Entonces, ¿qué? Explotó Berenice. ¿Qué es lo que quieres? Me puse de pie. Rodeé el escritorio hasta estar frente a ella. Quiero justicia. Quiero que enfrentes las consecuencias de lo que hiciste. Quiero que el mundo sepa que asesinaste a tu propia hermana. Quiero que cada persona que me miró con desprecio, que me trató como basura, sepa que yo era la verdadera Alarcón todo el tiempo. Y quiero mi apellido. Quiero mi herencia.
Quiero mi vida de vuelta. Nos arruinarás, susurró Cecilia. El escándalo, la familia quedará destruida. Bien, dije simplemente. Porque ustedes destruyeron la mía primero. Los días que siguieron fueron un torbellino. Contraté a un abogado. No a Mendoza, obviamente, sino al mejor abogado de sucesiones de la ciudad. Una mujer brillante llamada doctora Ramírez que había ganado casos imposibles y que, cuando le mostré mi documentación, casi se cae de su silla por la emoción. Este es el caso de mi carrera, dijo, sus ojos brillando. Esto es. Valentina. Esto es fraude masivo, asesinato potencial, conspiración. Vamos a destruirlos en los tribunales. Presentamos las demandas. Solicitamos pruebas de ADN. Requerimos auditorías de todas las empresas Alarcón. La familia trató de contraatacar. Berenice contrató a un equipo de abogados caros que intentaron argumentar que los documentos eran falsos, que yo era una estafadora, que todo era una elaborada conspiración para robar la fortuna familiar. Pero la verdad es poderosa. Y cuando los resultados del ADN llegaron, confirmando que yo era genéticamente nieta de Rafael Alarcón y sobrina de Berenice, su defensa se derrumbó como un castillo de naipes. El escándalo estalló en la prensa. Heredera oculta reclama fortuna Alarcón, familia aristocrática acusada de fraude y posible asesinato, la Cenicienta real. Criada como sirvienta en su propia mansión, los reporteros acampaban frente a las puertas de la hacienda San Cristóbal. Las redes sociales explotaron con el caso. Me convertí, para mi horror y mi vindicación, en una sensación nacional. Pero la verdadera batalla se libraba en los tribunales. El día del juicio final llegó 6 meses después de aquella mañana en el despacho de Berenice. La sala del tribunal estaba repleta. Berenice estaba sentada en la mesa de la defensa, envejecida por el estrés, flanqueada por sus abogados que parecían cada vez más desesperados. Eduardo estaba a su lado, con la cabeza gacha. Cecilia había pedido el divorcio 2 meses atrás y no se presentó al juicio. Mendoza, mi padre biológico, había huido del país. Había una orden de arresto internacional contra él. Yo estaba sentada en la mesa de la acusación, con la doctora Ramírez a mi lado. Llevaba un traje sencillo pero elegante. Mi cabello, por primera vez en mi vida, estaba peinado profesionalmente. Y en mi cuello, visible para todos, llevaba el medallón de plata con la rosa grabada. El medallón de mi madre. El juez, un hombre mayor de expresión seria, revisó los documentos una última vez. Luego levantó la mirada. He revisado exhaustivamente toda la evidencia presentada por ambas partes, comenzó. Los documentos originales, los testimonios, los análisis forenses, las pruebas de ADN, los registros históricos. Y la conclusión es inequívoca. Hizo una pausa. El silencio en la sala era tan denso que podía sentirlo presionando contra mi piel. Valentina Alarcón Sandoval es la legítima heredera de la fortuna y propiedades de Rafael Alarcón Sandoval, según lo estipulado en su testamento original fechado el 15 de marzo de 2007. Los documentos que negaban esta identidad han sido probados como falsificaciones. La conspiración para ocultar su verdadera identidad y despojarla de su herencia ha sido demostrada más allá de toda duda razonable. Golpeó su mazo. Por lo tanto, fallo a favor de la demandante. Todas las propiedades, empresas y activos financieros de la familia Alarcón son restituidos a su legítima dueña, Valentina Alarcón Sandoval. Además, ordeno que se abra una investigación criminal completa sobre las circunstancias de la muerte de Isabella Alarcón Sandoval en 2007. Otro golpe del mazo. Caso cerrado. La sala estalló. Reporteros gritando preguntas. Flashes de cámaras. El llanto incrédulo de Berenice. Los gritos de los abogados de la defensa pidiendo apelación. Pero yo solo pude sentarme ahí, aturdida, mientras la realidad se asentaba. Había ganado. Había reclamado mi apellido. Había reclamado mi herencia. Había reclamado mi vida. Los meses que siguieron fueron una mezcla extraña de triunfo y melancolía. Me mudé oficialmente a la habitación principal de la hacienda San Cristóbal. La misma habitación que había sido de mi abuelo Rafael. La misma habitación que debería haber sido de mi madre Isabella. Ahora era mía. Berenice fue desalojada. Eduardo también. Se mudaron a un apartamento en la ciudad, viviendo con lo mínimo que la ley les permitió quedarse después de que todas las cuentas fueron auditadas y los activos robados fueron restituidos. La investigación criminal sobre la muerte de mi madre estaba en curso. Los médicos que la habían tratado estaban siendo interrogados. Los documentos hospitalarios revisados. Berenice enfrentaba posibles cargos de homicidio. Pero para mí, la justicia legal era solo una parte de la historia. La verdadera curación comenzó cuando empecé a reconstruir la historia de mi madre.
Abrí finalmente el ala oeste de la mansión. Recorrí esos pasillos prohibidos sin miedo. Vi todos los retratos de mis ancestros con nuevos ojos. Estos eran los míos también. Esta era mi historia. Mi linaje. Y el retrato grande al final del pasillo, era mi madre. Isabella Alarcón Sandoval, a los 25 años, poco antes de casarse con Javier Mendoza. Poco antes de tenerme. Poco antes de morir. Me paré frente a ese retrato durante horas. Estudiando su rostro. Buscando similitudes con el mío. Y las encontré, los mismos ojos oscuros, la misma curva en la mandíbula, la misma expresión de determinación suave. Hola, mamá, susurré. Lamento que nos hayan robado el tiempo juntas. Pero quiero que sepas que lo logré. Reclamé lo que era mío. Reclamé lo que era tuyo. Y voy a honrar tu memoria de la mejor manera que pueda. Encontré su habitación, sellada durante 17 años. Cuando abrí la puerta, el olor a su perfume, lavanda y vainilla, todavía flotaba débilmente en el aire. Su ropa seguía en el armario. Sus libros en los estantes. Su diario en la mesita de noche. Leí ese diario completo en una sola noche, llorando, riendo, conociendo a la madre que nunca tuve. Ella había escrito sobre su embarazo. Sobre sus esperanzas para mí. Sobre los nombres que consideraba. Sobre cómo mi abuelo, Rafael, había llorado de alegría cuando nació. También escribió sobre sus miedos. Sobre cómo Berenice la miraba con odio. Sobre cómo sentía que algo terrible iba a suceder. Y en la última entrada, escrita 2 días antes de su muerte, escribió: si algo me sucede, quiero que Valentina sepa que fue amada. Intensamente amada. Y que peleé por ella hasta mi último aliento. Berenice amenazó hoy con quitármela. Dijo que no soy digna de ser madre. Que una mujer que se casó con alguien como Javier, refiriéndose a que él era de clase media y no de nuestra alta sociedad, no merece criar a una heredera Alarcón. Voy a modificar el testamento de papá mañana mismo para asegurar que todo vaya directamente a Valentina, sin posibilidad de que Berenice interfiera. Debo proteger a mi hija. Debo. La entrada terminaba ahí. Al día siguiente, mi madre había colapsado con fiebre alta. Fue llevada al hospital. Pero en lugar de mejorar, empeoró rápidamente. Murió 3 días después de complicaciones de sepsis posparto. Pero yo sabía la verdad ahora. Berenice se había asegurado de que mi madre no recibiera los antibióticos correctos. Se había asegurado de que ningún doctor hiciera demasiadas preguntas. Se había asegurado de que mi madre muriera. Y casi se había salido con la suya. Reorganicé completamente la gestión de las empresas Alarcón. Despedí a todos los gerentes que habían sido cómplices de Berenice. Contraté nuevos, basándome en competencia y ética, no en lealtad ciega. Descubrí que las empresas estaban en peor estado del que pensaba. Berenice había saqueado sistemáticamente las cuentas durante años, desviando fondos a cuentas offshore, haciendo inversiones desastrosas que beneficiaban a sus amigos. Me tomó 1 año, trabajando 18 horas al día, aprendiendo sobre negocios en tiempo real, pero logré estabilizar la situación. Más que eso, logré que las empresas prosperaran de nuevo. Cambié también las políticas. Implementé salarios dignos para todos los empleados. Creé programas de becas para hijos de trabajadores. Doné millones a organizaciones que ayudaban a niños en situaciones de vulnerabilidad, especialmente aquellos sin identidad legal reconocida. Porque yo sabía lo que era ser invisible. Sabía lo que era que te negaran tu propia existencia. Y nunca, nunca permitiría que otro niño sufriera lo que yo sufrí. Don Augusto se convirtió en mi confidente más cercano. Resultó que él había sido el asistente personal de mi abuelo Rafael durante 30 años. Había estado presente en la redacción del testamento original. Había visto cómo Berenice conspiraba después de la muerte de mi madre. ¿Por qué no dijiste algo antes? Le pregunté una tarde mientras tomábamos té en la biblioteca, ahora restaurada a su gloria original. Sus ojos viejos se llenaron de lágrimas. Intenté, señorita Valentina. Intenté ir a las autoridades. Pero Mendoza, su padre, le costaba decir esa palabra, había falsificado todos los documentos tan perfectamente que no tenía pruebas. Y Berenice me amenazó. Me dijo que si abría la boca, haría que mi familia sufriera. Tengo 3 hijas, señorita. 3 nietas. No podía arriesgarlas. Lo entiendo, dije suavemente. Y le agradezco que me dijera sobre la caja cuando llegó el momento. Sin usted, nunca habría descubierto la verdad. Su madre me lo pidió, dijo él. Poco antes de morir, cuando todavía estaba consciente, me llamó a su habitación. Me entregó esa caja y me hizo prometer que cuando usted tuviera edad suficiente,
Se aseguraría de que la encontrara. Mantuve esa promesa. Es lo mínimo que podía hacer. Le tomé la mano, arrugada por los años. Hizo más que eso, don Augusto. Me salvó la vida. Me devolvió mi identidad. Gracias. Mariana y Rodrigo, mis primos, tuvieron reacciones muy diferentes a todo lo sucedido. Rodrigo, quien siempre había sido particularmente cruel conmigo, desapareció. Escuché que se había mudado al extranjero, usando el apellido de su padre en lugar de Alarcón, tratando de escapar del escándalo. Mariana, sorprendentemente, se acercó a mí un día. Era un año después del juicio. Yo estaba en los jardines de la hacienda, que había mandado restaurar a su antigua belleza, cuando la vi acercándose por el sendero de grava. Valentina, dijo, deteniéndose a unos metros de mí. Mariana, respondí, manteniéndome cautelosa. Tragó saliva. Yo solo quiero disculparme. Sé que una disculpa no arregla años de maltrato. Sé que no cambia nada. Pero necesito que sepas que lo lamento. Fui criada para verte como menos. Mi abuela, mi madre, todos me enseñaron que tú no importabas. Y yo simplemente acepté eso. Nunca cuestioné por qué. Nunca pensé en cómo te sentías. Hizo una pausa, las lágrimas rodando por sus mejillas. Tenía celos de ti, ¿sabes? Incluso cuando te trataba horrible, incluso cuando me reía de ti, había una parte de mí que te envidiaba. Porque tú tenías algo que yo nunca tuve, dignidad. Fortaleza. No importaba cuánto te golpearan, siempre te levantabas. Y yo era débil. Seguía órdenes. Me conformaba. Me quedé en silencio por un momento, procesando sus palabras. Acepto tu disculpa, Mariana, dije finalmente. Pero no porque la merezca, sino porque yo también necesito sanar. Y parte de esa sanación es dejar ir el odio. Ella asintió, limpiándose las lágrimas. ¿Crees que algún día podríamos tener algún tipo de relación? ¿Como primas de verdad? Quizás, dije honestamente. El tiempo lo dirá. Pero tienes que entender que esto no se arregla con una conversación. La confianza se construye, no se regala. Lo entiendo. Y, gracias. Gracias por no odiarme como tendrías todo el derecho de hacerlo. Mariana se fue ese día, y aunque no nos convertimos en amigas cercanas, eventualmente desarrollamos una relación cordial. Ella empezó su propia terapia, trabajando en los patrones tóxicos que había aprendido de su familia. Y yo aprendí que perdonar no significa olvidar, pero puede significar liberar. La confrontación final con Berenice llegó 2 años después del juicio. Ella había sido declarada culpable de conspiración y fraude, aunque los cargos de homicidio fueron reducidos a negligencia criminal por falta de pruebas directas. Fue sentenciada a 10 años de prisión, aunque por su edad avanzada, estaba en una prisión de mínima seguridad. Recibí una carta de ella, pidiéndome que la visitara. Debatí durante semanas si debía ir. Parte de mí quería verla sufrir. Otra parte de mí solo quería cerrar ese capítulo para siempre. Finalmente, fui. La prisión era un edificio gris y deprimente. Berenice había envejecido dramáticamente. Su cabello, siempre perfectamente teñido, ahora era completamente blanco. Su piel estaba arrugada. Sus ojos, antes tan fríos y autoritarios, ahora parecían vacíos. Nos sentamos frente a frente, separadas por una mesa de metal. Gracias por venir, dijo ella con voz rasposa. ¿Qué quieres, Berenice? Pregunté. Ya no la llamaba tía. Ya no fingía que había algún lazo familiar entre nosotras. Quiero, se detuvo, luchando con las palabras. Quiero que entiendas por qué hice lo que hice. Oh, ya lo entiendo, dije fríamente. Lo hiciste por dinero. Por poder. Por orgullo. No. Quiero decir, sí, eso fue parte de ello. Pero había más. Tomó un respiro tembloroso. Mi padre, tu abuelo, siempre amó más a Isabella. Desde que éramos niñas. Ella era la brillante. La hermosa. La favorita. A mí me veía como funcional. Útil. Pero nunca especial. Así que mataste a tu hermana porque tu padre la quería más, dije, sin ocultar mi disgusto. No la maté. Se detuvo. Está bien. Dejé que muriera. Podría haberla salvado y elegí no hacerlo. Llámalo como quieras. Pero quiero que entiendas que cada día de mi vida, cada maldito día, he vivido con esa decisión. Me come viva. Veo su cara en mis sueños. Escucho su voz rogándome que la ayude. Bien, dije simplemente. Me alegro de que sufras. No es ni una fracción de lo que ella sufrió. De lo que yo sufrí.
Berenice cerró los ojos. Tienes razón. Y no espero perdón. Solo quería que supieras que si pudiera volver atrás, si pudiera cambiar las cosas. Pero no puedes, la interrumpí. Y esa es la tragedia que tendrás que cargar. Destruiste a tu propia familia. Mataste a tu hermana. Torturaste a tu sobrina. Todo por una fortuna que ni siquiera disfrutaste realmente. Porque viviste con miedo constante de que se descubriera. Viviste en paranoia. Y ahora mueres en prisión. Me puse de pie. Espero que los años que te quedan sean suficientes para que realmente entiendas el monstruo en el que te convertiste. Salí de esa prisión y nunca volví. Han pasado 5 años desde aquel día en el ático cuando encontré la caja de metal que cambió mi vida. Estoy de pie en el balcón principal de la hacienda San Cristóbal, mirando los jardines que ahora florecen bajo el cuidado apropiado. El sol de la tarde pinta todo de dorado. Detrás de mí, escucho risas. Me volteo y sonrío. En el salón principal, hay niños. 30 niños, para ser exactos. Niños que, como yo, no tenían apellido. Niños que habían sido abandonados, olvidados, negados. Niños que el sistema había dejado caer entre las grietas. Porque eso es en lo que convertí la hacienda San Cristóbal, en un hogar. No un orfanato frío e institucional, sino un verdadero hogar. Con habitaciones cálidas, bibliotecas llenas de libros, jardines para jugar, maestros dedicados, y sobre todo, amor. Cada niño que llega aquí recibe algo que a mí me negaron: identidad. Les ayudamos a obtener sus documentos legales. Les damos un apellido si no tienen uno. Y cuando crecen lo suficiente, si tienen familia que los busca, les ayudamos a reconectarse. Pero también les damos algo más: la verdad. Les contamos mi historia. No para victimizarme, sino para enseñarles que sin importar cuán oscuro sea el túnel en el que se encuentren, siempre hay luz al final. Siempre hay esperanza. Siempre hay una manera de reclamar tu poder. ¿Señorita Valentina? Una voz pequeña interrumpe mis pensamientos. Me volteo. Es Ana, una niña de 6 años que llegó hace 3 meses. Había sido encontrada en la calle, sin documentos, sin nadie que la reclamara. Sí, cariño. ¿Es verdad que usted también fue como nosotros? ¿Que no tenía apellido? Me arrodillo para estar a su altura. Toco el medallón en mi cuello, el mismo que mi madre usó en aquel retrato. Sí, Ana. Es verdad. Pasé toda mi infancia sin saber quién era. Sin un apellido. Sin una familia que me reconociera. ¿Y ya no está triste? Sonrío, acariciando su cabello. A veces todavía estoy triste. A veces todavía duele. Pero ¿sabes qué? También estoy orgullosa. Porque sobreviví. Porque peleé. Y porque encontré mi camino de vuelta a mí misma. ¿Yo también voy a encontrar mi camino? Pregunta con ojos esperanzados. Sí, amor. Yo me aseguraré de ello. Porque nadie, nunca más, va a crecer sin saber quién es. Sin tener un nombre que los defina. Sin tener un lugar al que llamar hogar. Ana me abraza, y siento que algo dentro de mí se sana un poco más. Esa noche, como hago cada año en el aniversario del día en que encontré la verdad, subo al ático. Pero ya no es el ático polvoriento y oscuro de mi infancia. Lo convertí en un memorial. En las paredes hay fotografías, de mi madre Isabella, de mi abuelo Rafael, de todos los ancestros Alarcón. Pero también hay fotografías nuevas, de cada niño que ha pasado por este hogar. De cada vida que hemos transformado. En el centro hay una vitrina de cristal. Dentro está la caja de metal, ahora vacía, junto a la carta de mi madre. Leo la carta en voz alta, aunque me la sé de memoria. Es mi ritual. Mi forma de honrar a la mujer que me dio vida pero que no pudo vivir para verme crecer. Cuando termino, susurro: lo logré, mamá. Reclamé nuestro apellido. Reclamé nuestro linaje. Pero más importante, lo transformé. Ya no es un nombre que habla de opresión y crueldad. Ahora es un nombre que habla de redención. De esperanza. De segundas oportunidades. Una brisa suave entra por la ventana abierta, casi como una respuesta. Bajo del ático y paso por los pasillos de la mansión. Mi mansión. Cada habitación ahora está llena de vida. De risas. De futuros que estamos construyendo juntos. En mi propia habitación, me preparo para dormir. En la pared frente a mi cama, cuelga un nuevo retrato. Es mío. Pintado en el mismo estilo que los retratos de mis ancestros en el ala oeste. En él, llevo un vestido elegante pero moderno. Y en mi mano, sostengo el medallón de la rosa. Pero lo más importante es la expresión en mi rostro pintado. No es de tristeza, ni de orgullo arrogante. Es de determinación serena. De paz ganada con batalla.
De una mujer que conoce su valor porque tuvo que pelearlo. Debajo del retrato hay una placa de bronce que dice: Valentina Alarcón Santoval heredera, sobreviviente, sanadora. Me dijeron que no tenía apellido. Pero yo era la verdadera dueña del linaje. Me meto en la cama, en esta habitación que por fin es mía por derecho y no por robo. Y por primera vez en mi vida, duermo profundamente, sin pesadillas, sin miedo. Porque finalmente sé quién soy. Soy Valentina Alarcón Santoval. Soy la hija de Isabella. Soy la nieta de Rafael. Soy la dueña de mi propia historia. Y nadie, nunca más, podrá quitármela.